Pero Jesús es el modelo. Jesús es el ejemplo y Jesús lo es todo. Entonces la pregunta es, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, lleno. Y dice que descendió bajo el poder del Espíritu Santo y lo hacía todo bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, Jesús habló en lengua. Según la Biblia no lo registran. Por eso que yo digo, es verdad. La señal de la lengua es la más evidente. La más evidente y la más general. La más evidente que se puede ver. Pero Él hace como Él quiere. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Pero ahora viene el punto. Recordemos que el don de lengua, oiga, don de lengua. Hay gente que son bautizados en lengua, en el Espíritu Santo, hablan en lengua, pero no quiere decir que tienen el don. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Que si están entendiendo, por favor. Una persona bautizada tiene la señal, sí, pero no quiere decir que el Espíritu Santo le dio ese don a él. Igual que la profecía. Puedes saber de tener una profecía, pero no necesariamente de tener el don. ¿Me doy a entender? Pero se ve la evidencia clara de que fue bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 4, los 120 reunidos en el aposento alto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu le daba que hablasen. Ahora una pregunta. ¿Qué lengua fue que hablaron el día de Pentecostés? Las humanas. Las humanas. ¿Cómo así? Fueron las humanas porque recordemos que era una fiesta y venían muchos israelitas a celebrar esa fiesta y a conmemorar la entrega de la ley. Entonces, aquí viene algo. Lo escuchaban hablar en sus propias lenguas. ¿Me entiendes? Entonces hablaban lenguas humanas. ¿Tú quieres decir que se entendían entre ellos? Aunque era diferente. No. Todos los judíos que fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta, lo entendían a ellos. Porque cuando vamos al libro de Hechos, por eso es que hay que leer, por eso es que hay que estudiar, para evitarse esos problemas. El capítulo 2. Vamos allá. Oiga esto. Vamos a comenzar el del 6. Hechos, perdón. Hechos 2.6. Vamos a comenzar de allí. Bueno, vamos a comenzar desde el 4. Oiga. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos, oiga, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, y en Panfilia, y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué lenguas hablaban? Humanas. O sea, los que venían del extranjero, de otros. Pero había un propósito de parte de Dios allí. Expandir el evangelio. Exactamente. Porque ese fue el día que vino el Espíritu Santo y era la primicia de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Me doy a entender? Porque eso es Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebra el Pentecostés para dar la primicia al Señor.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vino el día del Espíritu Santo, esa es la primicia. Ahora viene el punto de que nosotros tenemos que entender algo muy importante. Había un propósito de parte de Dios, porque era el momento específico y el momento indicado de expandir el Evangelio. Pero usted no venía a tener el Espíritu Santo. ¿Eh? No entiendo En bien. ese momento. En ese momento no venía el Espíritu Santo. No, en ese momento fue que vino el Fue que Espíritu vino. Santo. Sí. El día de Pentecostés fue que vino el Espíritu Santo. Pero entonces cuando hablaban en lenguas, también Hablaron venía de en Dios, lengua, pero- ellos dicen la maravilla de Dios. Ya. Por eso se convirtieron muchas personas. Pero también venía de Dios, lógicamente, esas lenguas, o no, lógico, ¿no? El Espíritu Santo lo habilitó para que puedan hablar Ya. las lenguas de ellos y así darle el mensaje y expandir así el Evangelio del Señor. Por eso que se dice que el hablar en lenguas entonces es la evidencia de que es el Espíritu Santo que está ahí. Exactamente. Ok. Número 2. Los samaritanos, véase Hechos 8, 14 hasta el 17. La Biblia no dice que ellos hablaron en lenguas, pero tampoco lo niega. Dice que cuando Simón vio que el Espíritu Santo era dado por la imposición de las manos de los apóstoles, trató de comprar ese poder para hacerlo. Para hacer lo mismo que vio Simón. ¿Qué vio Simón? Probablemente vio y oyó a los samaritanos hablar en lenguas. Número 3. La experiencia de San Pablo. Lea Hechos 9:17. Tampoco se nos dice si San Pablo habló en lenguas o no, cuando fue bautizado en el Espíritu Santo. Sin embargo, dijo después: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 14, 18. ¿Cuándo cree usted que comenzará a hacerlo? Creemos que cuando fue bautizado en el Espíritu. Número 4, Cornelio y su familia. Véase Hechos 10, 44, 47. Perdón. 8, 14, 13. Dice así: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 46. ¿Sí? 5. Los Efesios. Lea Hechos 19, 1 hasta el 6. Aquí se dice claramente que hablaron en lenguas. Al examinar estos 5 relatos, notamos que en cada caso, con excepción de uno, todos los presentes fueron bautizados en el Espíritu Santo y todos hablaron ¿en qué? En lenguas. En lenguas. La excepción fue el caso de Simón, según Hechos 8. No podía recibir esa experiencia porque no había establecido ninguna relación con Dios. Por tanto, creemos que todo aquel que es bautizado en el Espíritu Santo hablará en lenguas. Creemos que el hablar en lenguas da evidencia de que un creyente ha sido lleno del ¿qué? El Espíritu, ¿por qué? ¿Por qué? Todos los que fueron bautizados en el Espíritu Santo en el aposento alto experimentaron el hablar en lenguas, y todos los que fueron bautizados en el Espíritu de acuerdo con hechos hablaron en lenguas. Ok, entonces, la función del don de hablar en lenguas, ¿cuál es? ¿Cuál es la función, Violeta? Expandir el Evangelio. No. Perdón. La función de edificar a la iglesia. La función, no el propósito. Edificar el propósito. Lea, donde dice, la función del don de hablar en lengua, léalo ahí para que usted vea. Léalo. ¿Dónde está? Donde dice la función, el título arriba. Ah, edificación espiritual. Léalo. Edificación espiritual. Rosa, por favor, La dígame. evidencia. Es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. El hablar en lengua es evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Está ahí? Está sellado. ¿Me doy a entender? Porque definición del don, hablamos de que es idioma. La importancia de hablar en lenguas, ya lo sabemos, el por qué. Y la función del don de hablar en lenguas. Ok. Entonces,
edificación espiritual. Yorladi, ¿puedes leer, por favor, si está en su poder? El hablar en lenguas edifica espiritualmente al creyente. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4. Como ya hemos estudiado, la edificación de nosotros mismos constituye una función muy importante del hablar en lenguas. Todos los creyentes necesitan ser edificados espiritualmente, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 20. Esta es una ayuda magnífica para todo creyente lleno del Espíritu. El hablar en lenguas edifica al que manifiesta el don, pero el hablar en lenguas con interpretación edifica el cuerpo de Cristo. Usted ve, hay una parte donde se edifica a la persona y una parte donde se edifica a la iglesia. ¿Están entendiendo? Hay una parte donde la iglesia es edificada y otra parte donde la persona personalmente es edificada. ¿Se entiende? Sigamos. Lea 1 Corintios 14, 4, 5. Cuando se interpreta las lenguas en el culto público, la experiencia edifica a todo el cuerpo. ¿De qué manera el hablar en lenguas con interpretación edifica al cuerpo entero? Muchos dicen que el don de esta manera equivale a profecía. Este punto de vista se basa principalmente sobre lo que dijo Pablo, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14, 5. Otros más creen, entre los cuales se incluye este escritor, que el hablar en lenguas con interpretación no es lo mismo que el don de profecía. Más bien, los dos dones en operación conjunta edifican todo el cuerpo, de la misma manera que el don de profecía solo lo edifica también. Los versículos claves de este tema son 1 Corintios 14, 2, 3. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo dice que por el Espíritu habla misterio, porque es el Espíritu Santo que está hablando a través de usted. Por el Espíritu se habla misterio, porque es una comunicación directa con Dios. ¿Sabes lo importante de hablar cuando usted está orando, de dar libertad al Espíritu y hablar en lengua? Sigamos. Quienes enseñan que el don de lenguas con interpretación equivale a la profecía, creen que Pablo quiso decir que solo Dios comprende las lenguas sin interpretación. De acuerdo con ellos, Pablo no quiso decir que las lenguas necesariamente son siempre dirigidas a Dios. Me parece, sin embargo, que sí hay diferencia entre el hablar en lenguas con interpretación y la profecía. Quien habla en lenguas le habla a Dios. Quien profetiza les habla a los hombres. ¿Y cuando se interpreta? A Dios y a los hombres. ¿A los hombres? ¿O no? Sigamos. Al examinar el uso del don de hablar en lenguas en Hechos y en 1 Corintios, descubrimos que el hablar en lenguas siempre se dirige a Dios. Primera, Hechos 12:11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Algunos creen que los discípulos probablemente testificaban a la gente sobre las obras de Dios. Yo creo más bien estaban adorando y alabando a Dios. Estaban hablándole a Dios. Segundo, Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. También en este caso se dirigían a Dios. Tercero, 1 Corintios 14, 15. Aquí Pablo dice que el que ora, mi espíritu ora, es decir, en lenguas. En oración, él le habló a Dios. Cuarta, 1 Corintios 14, 16. Porque si bendecís solo con el espíritu, Pablo quiere decir, cuando bendices a Dios en lenguas. Aquí también al hablar se dirigió a Dios. Quinto, 1 Corintios 14, 17. Porque tú
Es decir, quien habla en lenguas, a la verdad bien das gracias. El dar gracias se dirige a Dios. Entonces, ¿cómo es que algunos dicen que ya no existen los dones espirituales? ¿Eh? Es muy contradictorio, y confuso. No dicen que ya no existen los dones espirituales, ya no existe el don de las lenguas. ¿Eso es lo No, que los dicen? dones espirituales. Porque si tú niegas uno, tienes que negarlo todos. Entonces, sigamos. Como lo hemos sugerido en la lección 5. 5. En ocasiones los dones coinciden unos con otros o se repiten. Aunque la profecía se dirige principalmente a los hombres, algunos destacan la verdad de que la profecía en el Antiguo Testamento incluyó alabanza. Basándose en ello, quizá usted crea, aunque este escritor no comparte este punto de vista, que el hablar en lenguas con interpretación puede dirigirse a los hombres. En todos los 5 casos anteriores, quienes hablaron en lenguas se dirigieron a Dios. Pero, ¿por qué dirigirse a Dios en un culto público? Esta es una pregunta de importancia. El adorar, orar, bendecir y dar gracias en el Espíritu son muy importantes cuando se interpretan. Estas expresiones de adoración traen la bendición de Dios y todo el cuerpo es edificado a través del don sobrenatural de profecía, el cual se dirige a la gente. El cuerpo se edifica por exhortación y consuelo. A través del don sobrenatural de lenguas interpretadas, el cuerpo se edifica al participar en la adoración y en dar gracias a Dios. 7. Complete las siguientes declaraciones. El hablar en lenguas sin interpretación edifica Al que habla, al al que habla, cuerpo. Al creyente, al creyente, siga. mientras que las lenguas con interpretación edifican el cuerpo de Cristo. Sí. El hablar en lenguas siempre se dirige a Dios. Aquí. A Dios. Al que- Y allí se habla misterios. al que habla, Entonces quiere decir que es Dios que permite que entiendan. Tanto en el mundo espiritual como en lo físico. Oye, porque dice allí habla misterios. Es Dios que quiere dar a conocer algo. No, pero cuando hay una conexión con Dios de espíritu a espíritu, en lengua, ahí se está hablando misterio. Y Dios es que permite que tanto ángeles como humanos lo puedan entender si Él quiere. ¿Están entendiendo? Porque se hablan de una lengua es entre Dios y la persona. Entonces, ayudas Especiales. especiales. Cuando oramos en lenguas, somos capacitados para orar como no podríamos hacerlo en forma natural. Claro. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo que sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, es decir, nuestras propias palabras humanas, indecibles. Romanos 8:26. El hablar en lenguas puede ser una señal para los incrédulos. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. 1 Corintios 14:22. ¿En qué se, vamos de 14:22. 14:22, por favor. ¿Pero a qué se refiere? Que es señal a los incrédulos. ¿Por qué? Vamos a leer desde el 22 hasta el 25. Oigan. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos. ¿O no? Ok, oiga esto. Pero si todos profetizan y entra
algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora, ¿cómo es que es por señal a los incrédulos? Bueno, pero tenemos el ejemplo ahí cuando se maravillaron todos los extranjeros de diferentes idiomas. Claro. Y ahí ese es un ejemplo, porque Sí, pero- fue para los incrédulos ahí que... Ahí es cuando Comenzaron a la creer. lengua es humana. Ahí habla, sí, pero ahora viene el punto, otra cosa es, estoy de acuerdo con ese ejemplo, pero ahora viene el punto. Y cuando viene y se interpreta la lengua, y ese mensaje habla de algo secreto de esa persona, Entonces es una profecía. tremendo. Otra entonces la lengua se convierte en, profecía. cuando es interpretada. Pero es en sí profecía, el don de profecía que está operando. No, es el don de lengua hacia interpretación. Entonces, la persona también queda impactada. ¿Está entendiendo? Pero Tanto como en Pentecostés, cuando es interpretada y se le da un mensaje a una persona, entonces, se está entendiendo. Por ejemplo, hay personas que están orando por una persona, ¿verdad? Y comienzan a hablar en lengua. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le da al mismo tiempo la interpretación acerca de lo que está pasando con esa persona y se lo dice. Ahora, la persona queda impactada y dice, wow. Me dijo cuánto todo ¿Qué yo. pasa, pastor? Si me están orando, me hablan en lengua, si no me explican qué me quiere decir. ¿Qué dice la Biblia? Lo interprete. ¿Qué dice la Biblia? Yo siempre me voy a... Oiga, usted que está aquí estudiando, yo siempre le voy a decir qué dice las Escrituras. ¿Qué dice Papá Dios? Aquí que está todo. La respuesta está ahí. ¿Qué dice Papá Dios en su palabra, la Biblia? Dice claramente que si no hay intérprete, o baje la voz y hable para con Dios. Porque a mí me oraron un día y me hablaron un montón de lenguas y no me dijeron qué me estaban diciendo. Hermano, quedé entonces, igual. aquí en 1 Corintios 14, 22, lo que yo entiendo es que ahí, cuando dice las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, de acuerdo al texto, esto es de lenguas humanas. Pero luego cuando pasamos al 22, así que De las lenguas... profecía. Sí, pero que también se podría dar como usted dice, ¿no? Que empieza como lengua, pero Por eso que yo digo, el ejemplo que dio el hermano, que está en la Biblia, que es en Hechos, capítulo 2, que lo leímos desde el 100 adelante, es un ejemplo claro. Pero ahora, cuando se está hablando en lengua y viene una persona e interpreta y da el mensaje, pero es para una persona que está allí y la persona es incrédula, ¿qué tal si Dios le habló a esa persona antes de llegar a la iglesia? Y viene Dios y a través de esa lengua interpretada le confirma lo que le dijo. Lo que le dijo, pues ya. ahí empieza, pero con lenguas angelicales. Ya no serían las No. Y esos son lenguas espirituales. Angelicales. Porque dice, lenguas Todas son espirituales. espirituales. Sí, no, pero lenguas espirituales. Angelicales. Bueno. Cálmame. ¿Y los ángeles qué? ¿Son Sí, tiene razón, objetos? espirituales. Me van a votar. Bueno, hay que tener paciencia así. No, que somos humanos, ¿verdad? Aleluya. La gloria de Dios. Finito. Seguimos. Sí, por favor. Paramos. Cuando un incrédulo oye a alguien hablar en un idioma que él puede entender, pero que no lo entiende el que habla, tal incrédulo de pronto comprende que Dios le está hablando a él. ¿Se ve? También se da ese ejemplo también. Siga. Quizás Dios no le esté hablando por medio de lo que se está diciendo, sino por el carácter sobrenatural de lo que se está diciendo. Lo mismo ocurrió en el día de Pentecostés. Había en Jerusalén personas de todos los países conocidos. Al reunirse todos, oyeron a aquellos galileos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Por medio de ellos, los incrédulos fueron preparados para escuchar el Evangelio. El don de lenguas fue una señal para ellos. Complete las siguientes declaraciones. El Espíritu Santo nos ayuda a orar de acuerdo con la voluntad de Dios.
¿Voluntad de quién? De Dios. Nunca se va a salir de aquí, ¿eh? Nunca se va a salir. Siempre va a estar bajo la voluntad de quién. De Dios. Grábase eso bien, sigamos. B. El hablar en lenguas es una ayuda para el creyente porque él sabe que Dios está hablando a través de él. Sí, sigamos. C. Cuando el incrédulo oye que los cristianos hablan en lenguas, sabe que Dios está hablando. También, sigamos. Las regulaciones para hablar en lenguas. ¿Qué significa esto la regulación? Vamos a decirlo así. El orden para hablar en lengua. Normativas. Bíblicamente hablando, ¿eh? Pero he escuchado, varón, entre paréntesis, ahí que, claro, que es de la montaña, tú sabes, de la iglesia. Bueno, no te avergüences, habla, cuando viene, ¿no? Entonces, entonces se suelta todo y todo el que va a hablar, pues habla. Por eso se oye hoy en día que Allí hablan, aquí no hablan. no se pone en práctica lo que aconseja ahí la Biblia, que dice que interpreta. Yo lo sabía eso. No es que lo saben, pero no lo ponen en práctica, es que lo saben. Entonces hay gente que, muchos pastores, ¿no? Más bien, que enseñan así, que trata que suelte la lengua, ¿no? Porque ya que está comenzando, pues suéltala. Entonces ya la persona comienza y ya, si no hay intérprete, pues ya. Mira, a veces hay que entender la situación. A veces algunas personas necesitan como una, no sé si un empujoncito. Pero yo no creo que necesiten un empujoncito humano, sino que el mismo Espíritu Santo fluye. Santo, claro. ¿Me voy a entender? El mismo Espíritu Santo fluye a través de esa persona y la persona comienza a expresar la lengua. El punto es que muchas personas, mayormente en las iglesias, no se disciplinan en el estudio de la palabra. Al no disciplinarse, la persona entonces tiende a vivir algo desordenado, en un culto desordenado. Y aquel brinque, aquel salte y todo eso. Y todo es como un caos, se vuelve un caos. Entonces es un problema en el culto. Por ejemplo, la iglesia Asamblea de Dios, usted sabe cómo es una de las más. Claro que la conozco. Tiene un método, y que yo me lo aprendí de memoria, el método antes, para hacerme, que era catecuno, por supuesto, claro, Sí. nuevo. Y entonces, ellos enseñaban que la forma inicial de que usted ha recibido el Espíritu Santo es hablar en lengua, nada más. ¿Ya lo enseñamos? No, Ya. yo sé. Ya lo enseñamos. Pero yo sé, pero que eso me quedó ahí. Pero eso quedaba. Pero no dice así como nosotros estamos desarrollándolo ahora, ¿entiendes? No, porque mira, ¿sabe qué es lo que pasa? Llegará el momento en esta iglesia que estamos sujetándonos al borde de la Biblia, que el mismo Espíritu Santo va a tomar el control. Cuando Él toma el control, entonces aquí viene el punto. La persona, como está sujeta a la palabra, la misma persona va a entender cuando el Espíritu Santo la está tocando y la está llevando a expresar Amén. las lenguas. Al mismo tiempo, o le da la interpretación a la persona misma o a otra persona que está a su lado. O al pastor o a quien sea, que esté de la iglesia, que sea miembro de la iglesia. Es una persona que esté conectado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la interpretación. Sino también cuando la persona ve que no es un mensaje para interpretar para la iglesia, la persona va a bajar la voz y va a hablar en esos misterios que Dios tiene acerca del ministerio que Dios tiene para la vida de esa persona o la bendición que Dios tiene para la vida de esa persona que en su tiempo se va a realizar. ¿Me voy a entender? Entonces, uno tiene que tener esto claro acerca de la lengua. Entonces, sigamos, por favor. ¿Dónde íbamos? Puesto que el hablar en lenguas es tan común. Es tan común, es necesario comprender el uso correcto del don. La iglesia de los Corintios tenía el don de lenguas, pero no sabían cómo usarlo ni aprovecharlo. Entonces quiere decir que el desorden te lleva a ti a no saber usarlo ni aprovechar la bendición que encierra en la manifestación del don de lengua. Sigamos. Necesitaban más conocimiento. Por ello Pablo les dio algunas normas directrices. Examinemos esas reglas dadas por Pablo. Primero, no se le debe dar exagerada importancia al don de lenguas.
Lea 1 Corintios 14:6 y 14:26. Léalo, Violeta, por favor. 14:6. Sí. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué eso aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el énfasis en esos dos versículos? El orden. El orden, sí, pero hay algo importante y es lo siguiente. Fíjate que menciona lenguas, pero menciona doctrina, revelación, salmos. Quiere decir que el don de lengua no puede abarcarlo todo, cubrirlo todo. Tiene que haber más función de otros dones o de interpretación o de revelación o de salmo o de doctrina. Las lenguas no pueden cubrirlo todo, no pueden opacarlo todo. Por eso nos dice que no debemos dar un extrema importancia. Porque hay iglesias que tú entras en esa iglesia allí de que una persona recibe el corrientazo y comienzan a hablar lengua. O sea, es como la nueva profecía no debería de opocar a la revelación. Por eso es que yo digo una cosa. Cuando una iglesia está sujeta a la palabra de Dios y vive por la palabra y busca de Dios y está bajo el control del Espíritu Santo, oiga bien, es una persona que tiene, que está normal, que sabe, que está en la madurez, que sabe cómo, que conoce el mover del Espíritu. El Espíritu Santo lo va a levantar y va a dar una profecía. Así de sencillo. Y la iglesia va a estar normal y lo va a entender normal. Y van a juzgar la profecía si viene de Dios. A ver, una persona tiene el don de sanidad. La persona se va a sentir ese impulso fuerte del Espíritu Santo para orar por esa persona que está enferma. Y le va a poner la mano y va a orar. Y la persona será sana. Y será algo normal. ¿Me doy a entender? Será algo normal. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia está bajo el control del Espíritu Santo, sujeto a la palabra y vive conforme a las Escrituras y se deja usar? Sigamos. Necesitaban más conocimiento. En el culto se le debe dar tiempo y lugar a otros medios de gracia, aparte de las lenguas, revelaciones, palabra de conocimiento, profecía, doctrina, salmos, Son nueve interpretaciones. dones. ¿Por qué solamente tiene que haber uno? Si son nueve dones. Yeah. Del Espíritu estoy hablando. ¿Por qué tiene que haber, por qué solamente tiene que haber uno? Si son 9. Yeah. Sigamos. El hablar en lenguas debe limitarse a 2 o 3 manifestaciones en un servicio. 1 Corintios 14:27. Violeta, léelo, por favor. 27. Sí. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a los 3 y por turno, O a lo más 3. o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. ¿Qué está dando ese versículo? Fíjese bien. El orden. El orden. No el desorden, no la locura. Entonces, no es que nosotros estamos en contra de la lengua, no, al contrario, estamos de acuerdo, pero en el orden bíblico, como debe ser. ¿Están entendiendo ahora la diferencia que hay en ser un cristiano educado y un cristiano, perdón la expresión, salvaje? Claro, en Salvaje, muy salvaje. Sí, porque a veces tú entras a una iglesia, varón, mire, y comienzan a dar vueltas y a tirar puños como un trompo y algunas personas son hasta golpeados. Y la pregunta que yo me hago es lo siguiente. Ahora viene el punto. El Espíritu Santo lo tocó, la tocó. Cierto. Un sacudón con violencia.
Pero si viene de Dios. Eso es lo que yo pregunto. Por eso. Pero, muchas veces no es el Espíritu Santo, ¿no? Cayó, oye, cayó y dice que no supo de sí. Varón, entonces, y esas cosas. Eso es lo que yo digo. Aquí, por eso es que hay que poner atención. Oiga, ponga atención, esto es algo serio. Porque recuerde, si yo hablase lenguas humanas Angélicas. y los ángeles caídos tienen su lengua también. ¿Aló? Y si la persona está endemoniada y comienza a hablar en lengua angelical demoníaca. Claro. Dime. ¿Qué hacemos entonces? ¿Aló? ¿Está entendiendo? Por eso que uno tiene que estar bien aquí, como dicen los holandeses, scherp. Hay que estar despierto. Bueno, pero, no hace mucho aquí mismo que se estaba efectuando un culto. Nosotros fuimos porque por amistad y cosas. Tú sabes, por acá. Y se armó ese mismo cosa. Claro que yo no critico eso nunca, pero sí, ese desorden porque era muy fuerte ya. Y es un muchacho joven fuerte, usted sabe, muy fuerte. Sí, con ese Y fuego. comenzó, ustedes me entienden, que imagínense que si él mismo chocara en la pared, mire, es muerto, porque era con una fuerza. Y entonces la agarra y uno tiene que estar escondiéndose y cada cosa. Pero la iglesia es grande, varón. Y hay mucha gente, ¿sabes? Y yo no sé, y allá había mucho cambio, usted me entiende, se ha cambiado mucho, se ha desbaratado. Ya no está más la iglesia, va a otro lado. Se ve que ahí, entonces, que si es el Espíritu Santo que guía, las cosas permanecen y eso sigue, pero como que estaba raro eso. Bueno, yo también iba a una iglesia en varón, antes yo venía aquí, que había un personaje que era el Espíritu Santo que lo arrebataba, varón, y comenzaba a tirar trompa y patada, y hasta la silla, oye, a veces se partía la boca con la silla. Y Y había que agarrarlo, y eso era el Espíritu Santo. No, los demonios. Y cada vez era eso. era espíritu, pero no muy santo. Un espíritu, pero no santo. No era santo, no. Santo. Era- No era que con muy no No era ese no era el Espíritu Santo, no. Entonces, por eso yo le digo, oiga, por eso es que usted ve la importancia que se debe tener también discernimiento de espíritu. Ya. Entonces, por eso es importante el estudio de la palabra y las escrituras, para que entendamos claramente sobre cómo funciona esto. Entonces se habla de un orden. ¿Qué debe hacer en la persona que está hablando en lengua, si no es intérprete? ¿Qué debe hacer? Callar O o bajar la voz. y habla para con Con Dios. Dios. Ahora, si es intérprete, ¿qué debe suceder? Traducir. La interpretación Interpretar. y la edificación para todo el cuerpo de Cristo. Pero dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno. No juntos. Y por turno. Y tú dices, bueno, aquí me dice y por turno. Dios dice en su palabra por turno. Y uno, ¿qué? Interpreta. Dicen todo. Dice uno. ¿Alguien tiene que recibir la interpretación? Ya. Y si no hay intérprete, 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dice la Biblia, ahí está escrito. Explícame eso a mí. Ese brinco, no dice, si no hay intérprete, calle o baje la voz, hable para sí, para con Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué tanto? Ellos no tienen conocimiento. Pues no Sí lo tienen, pero no lo aplican. Eso se llama desorden. Y están desubicados en cuanto a lo que la Biblia enseña. ¿Usted ve la realidad que a mí me acusaron, no? Porque el hermano Israel no cree en la lengua, está en contra. Él no permite que hablen en lengua en su iglesia, en la iglesia. Así decían. Que yo no permitía que no hablaran en lengua, oye. Yo nunca, oye, yo no estoy en contra de eso. Yo no estoy en contra de la lengua. Yo lo que estoy en contra del desorden y la locura que hay. Claro, el diablo usa mucha gente para hablar cosas de esta iglesia, por eso que mucha gente no viene a esta iglesia. No, yo sé, nos tiran a muerte, pero oye, El diablo usa la tarde o lengua. temprano Dios lo va a rebotar para atrás.
Hermanos, sigamos. Quiero terminar. Personaje mentiroso. Tercero, el hablar en lenguas en un culto público debe interpretarse, 1 Corintios 14:27. En un culto público debe ¿qué? Interpretarse. Oiga, el hablar en lenguas, perdón, el hablar en lenguas en un culto público debe ¿qué? Interpretarse. ¿Debe qué? Interpretarse. Si la persona se levanta y comienza a hablar en lenguas, tiene que haber una interpretación. Tiene que haber una interpretación. O él mismo. O el mismo O él mismo lo interpreta, pero en un culto público una persona se para y comienza a hablar en lengua, tiene que traerle una interpretación. Tiene que haberla, punto. Ese hombre Dios le da la interpretación. Oye, tiene que haber una interpretación allí. Eso no es que no, esto no es a lo loco. Tiene que haber interpretación allí. ¿Cómo es que una persona se para y comienza a hablar en lengua y comienza amén, por favor, y comienza a hablar en lengua y comienza a hablar en lengua en pleno culto y nadie interpreta? La persona comienza a dar vuelta, comienza a girar, comienza a correr y nada. Dice en culto público, si usted se para y comienza a hablar en lengua por el Espíritu, tiene que haber una interpretación. Y si el Espíritu lo mueve a hablar en lengua de esa manera, viene una interpretación, porque el Espíritu no es loco. Y el Espíritu Santo te va a entender a ti también cuando viene para la iglesia y cuando es para con Dios y para contigo. Pero hay gente que no saben discernir eso. Esto es algo serio. Esto es algo serio. Usted ve ya lo desorden que hay. La locura que hay. Sigamos, por favor. Cuarto, quienes hablan en lenguas en el culto público deben hacerlo en silencio, si no hay nadie que interprete. 1 Aló, Corintios por 14, favor. 28. Por favor. Estamos analizando y estudiando algo muy serio que durante años, mayormente en las iglesias pentecostales, le ha costado llevarlo conforme al orden bíblico. Dice claramente, quienes hablan en lenguas en el culto público deben hacerlo en silencio si no hay, oiga, si no hay ¿qué? Nadie que interprete. Nadie que interprete. Deben hacerlo en silencio. Pero si viene para la iglesia una interpretación, no, se para la persona en público y comienza a expresar la glosa, las lenguas, tiene que haber un intérprete. Para que así la iglesia sea edificada y sea bendecida. Sigamos. Quinto, quienes hablan en lenguas en el culto público deben pedir en oración que ellos también puedan interpretar. 1 Corintios 14, 13. Debe pedirla, Violeta, por favor, léelo. 1 Corintios 14, 13. 14, Sí. 13. Ahí va. Por lo cual, Por lo cual, el que hable lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿ves? ¿Está claro esto? Esto es Biblia pura, hermano. Esto no es que yo me lo inventé, que no, porque el hermano es real. No, es que esto es la Biblia, eso es lo que el Señor dice ahí. Esta es la inspiración, la revelación, aquí está escrita, la revelación escrita es lo que Dios dice ahí. Y yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice ahí. Gente educada, hermano, gente educada. Gente educada, hermanos educados en la palabra, en los dones, en el funcionamiento. Cómo se usa, cómo se maneja. Eso es muy importante. Sigamos. El hablar en lenguas no se debe prohibir. 1 Corintios 14, 39. Léelo, Violeta. 39. 14, 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Dice que no lo impidas. No se puede prohibir, pero Hágase todo decentemente y en orden. ¿cómo fue? Hágase todo decentemente Y en orden. Hágase todo decentemente y qué. y en orden. No la locura. Sigamos. 7. El hablar en lenguas no debe crear confusión. Violeta. 1 Corintios 14, 40.
40. Pero hágase todo decentemente y con orden. 33 le llaman. 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, aquí viene el punto. El hablar en lenguas, el hablar en lenguas no debe crear confusión. No debe haber confusión allí. Oye, no sé, me quedé confuso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ahí? Número 10. Lo que provee una base sólida para la manifestación del don de lenguas con provecho es el conocimiento. El conocimiento y la aplicación de él. La aplicación de ella. Propósito del don de lengua. De lenguas. Propósito del don de lenguas. Violeta, por favor. El propósito de hablar en lenguas es doble. Primero, edificación del creyente que habla. Primero, se edifica el creyente. Segundo, el cuerpo de Cristo. Sigamos. Edificación del cuerpo cuando se interpretan. Ah, ¿cuándo qué? Interpretan. Ok. La edificación se logra por la edificación. Oración, bendición de Dios y acción de gracias inspirados por el Espíritu. Ok, sigamos. Algunos han tratado de usar tanto las lenguas como la profecía para dirección personal. De ello se han desprendido muy serios problemas. Si comprendemos que las lenguas siempre se dirigen a Dios, llegaremos a la conclusión de que Dios no da un mensaje al hombre en esta forma. No queremos decir que Dios no puede hablarle al hombre en una lengua extraña, pero si ocurriera, sería un milagro y no la función general del don de lenguas. En relación con la profecía para dirección personal, Donald Gay dice: puede afirmarse con toda verdad que no hay ningún caso en el que el don de profecía se haya usado para la dirección en el Nuevo Testamento. Es necesario recordar algo más. Cuando Pablo les escribió a los corintios sobre el propósito de la profecía, dijo que era para edificación, exhortación y consuelo. Ninguna de estas palabras sugiere que los dones sean para dirección personal. Nos sentimos seguros cuando manifestamos estos dones de acuerdo con las instrucciones de Pablo. Entonces se cumple el propósito del don. Actividad 11. El gran propósito principal de todos los 9 dones del Espíritu, incluyendo el de hablar en lengua, es la edificación del creyente y la edificación del cuerpo cuando se interpreta. Dice de todos los dones. Oh, de los 9 dones del Espíritu. Se lo dice los 9 dones, todos los dones espirituales del Espíritu Santo, dígame. Claro, la edificación de la iglesia. Y la estimulación de él, ¿o no? Hermanos, la última página para terminar y vamos. Violeta, por favor. Interpretación de lenguas. Objetivo 3. Declarar la función y el propósito del don de interpretación de lenguas. Objetivo 4. Explicar cómo puede ser usado usted por el Espíritu Santo para manifestar este don. Definición del don de interpretación de lenguas. Y a otro, interpretación de lengua. 1 Corintios 12:10. Interpretación significa explicación. Y explicación significa dar el significado. Traducción significa decir lo mismo, pero en otro idioma. Por tanto, la interpretación de lenguas consiste en dar el significado de lo que se ha dicho en otro idioma. También debemos entender que la habilidad para dar el significado de las lenguas proviene solo del Espíritu Santo. Explicación e ilustración del don de interpretación de lenguas. El hablar en lenguas en un culto público está en orden, siempre y cuando haya quien interprete. Si habla alguno en lengua extraña y uno interprete. 1 Corintios 14:27. Al hablar en lenguas en un culto público sin interpretación se viola la regla de Pablo. ¿Cómo fue? ¿Es de Pablo que se vio? No, se equivocó aquí. Se viola la regla de... ¿Quién fue que inspiró a Pablo? Se viola la regla que menciona Pablo. ¿Quién fue que inspiró a Pablo? El Espíritu. ¿Y quién fue que le dio esa enseñanza a Pablo? El Espíritu. Para que se la diera a los corintios. Sigamos. Pues, ¿qué anheláis? ¿Dones espirituales?
Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12. Pero que si alguien ha sentido la urgencia interna de hablar en lenguas durante un culto público, pero no hubo interpretación, ¿acaso por ello debió callarse? No. Bien podría significar que alguien a quien el Espíritu Santo iba a usar para interpretar no tuvo la fe suficiente para interpretar. Alguien a veces tiene miedo. Porque mira, yo entiendo, cuando yo experimenté eso por primera vez, es como que un mundo nuevo se abre, ¿eh? Y tú dices, si tú no tienes una madurez y hay una conexión con el Espíritu, tú puedes dudar y desistir de decir no lo voy a hacer porque tengo temor de fallar. ¿Me entiendes? Pero un mundo nuevo se abre, como que se abre totalmente otro mundo. ¿Entiendes? Tú estás en ese momento como dentro del mundo espiritual y tú estás entendiendo claramente lo que se está diciendo y tú sabes el significado claramente, como si te estuvieran hablando en tu propio idioma. Los sentidos captan las cosas rápido en ese momento, porque es de espíritu a espíritu, que se está dando la conexión. Entonces, como en el mundo espiritual todo es intensivo, entonces la cosa viene rápido y contundente. Y si tú no tienes la madurez, tú dices, hey, Se te escapa. ¿qué? No se te escapa, tú no puedes. Y tú dices, no, cuidado si es que tiene miedo, tiene temor y se asusta. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se le da a otro. Pero te da a entender a ti que Él te dio a ti la interpretación. Entonces, cuando otro se levanta y da la interpretación, entonces tú dices, mira. ¿Entiendes? Sigamos. No, el Espíritu, la misma regla se aplicaría a la profecía, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Además, si nadie interpreta lo que usted ha expresado, bien podría significar que usted no siguió la regla bíblica que dice. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14:28. Usted no debe sentirse mal si lo que expresó en tal caso no se interpretó. Sin embargo, debe tener cuidado de no volver a hablar si sabe que no hay intérprete en la iglesia. Repito, si no hay quien interprete lo que usted dijo, bien puede significar que usted debe poner más atención a lo que dijo Pablo en 1 Corintios 14:13, por lo cual el que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarle él mismo. Siga. Eso es lo mejor, hermana, poderlo interpretar. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí dice, en ese momento a alguien se le dio la capacidad de poder interpretar lo que te está diciendo, pero Tuvo temor. Pero desde antes que la persona que iba a hablar en lengua no sabía que existía, salvo que esté en el espíritu realmente, y entonces le da esa conexión de que sí hay un intérprete. Pero no es el hecho de que el intérprete Por estaba eso es de antes. importante la llenura del Espíritu. ¿Sí, Sigamos. no? Una pregunta más acerca del don de interpretación de lengua. ¿Cómo puedo saber si el Espíritu Santo desea manifestar el don de interpretación de lenguas a través de mí? La respuesta es la misma que sugerimos respecto a los otros dones. En su espíritu sentirá usted una gran urgencia incontenible, después que alguien ha hablado en lenguas, de prorrumpir en adoración, oración, bendición o acción de gracias a Dios. Entonces, debe usted proclamar claramente lo que el Espíritu Santo le ha indicado que diga. Quizá al principio reciba solo unas cuantas palabras, pero al hablar en fe, más palabras acudirán a su mente. En poco tiempo habrá dado el significado total del mensaje. Actividad 12. Encierra en un círculo la letra anterior a cada declaración correcta. Deme la correcta, Violeta. Yorla dice. La B. Léamela. Un mensaje en lenguas en un servicio público siempre debe ser interpretado si se desea cumplir el propósito de las lenguas, es decir, la edificación del cuerpo. Lilian, la número 13. Solo uno. El número 13 dice, ¿puede usted saber que el Espíritu Santo está actuando sobre usted para darle una interpretación? La C. Cuando siente una fuerte urgencia de prorrumpir en adoración, oración, bendición y acción de gracias que de pronto acude a su mente.
Propósito del don de interpretación de lengua, Violeta. El propósito del don de interpretación consiste en edificar el cuerpo de Cristo al dar el significado de lo que se está hablando en lenguas en el culto público. La edificación del cuerpo se lleva a cabo cuando los miembros comprenden lo que se está diciendo en lengua extraña. De esta manera son elevados a nuevas alturas de adoración, oración, bendición o acción de gracias a Dios. A menudo, cuando ocurre, los creyentes sienten que su carga se aligera, pues que sus problemas son resueltos, que su gozo aumenta y que sus vidas espirituales se enriquecen. Toda la iglesia se fortalece al unirse a los miembros en ese momento de comunión con Dios inspirado por el Espíritu Santo. Autoexamen. Lea Hechos 2, 1, 4, 10, 44, 47, 19, 1 hasta el 6. Cuidadosamente y encierre en un círculo la letra correspondiente a la frase que completa la oración correctamente. Todos los creyentes que fueron bautizados, yo no voy a usar el código, dice en el Espíritu Santo, en estas ocasiones estaban Hablando en otro idioma. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Amén. Yorlade, usted hizo el ejercicio 2. En el espacio anterior a la descripción, columna izquierda, escribe el número que representa el don al que se refiere columna derecha. A. Hechos 16, 17, Hechos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. El apóstol reconoció en la niña esclava un espíritu que no era de Dios. El 3, discernimiento de espíritus. B. Hechos 2, 1 hasta el 4. Un grupo de creyentes que oraban juntos comenzaron a hablar en un idioma que no habían aprendido. El 1, lenguas. C. El cuerpo de creyentes es edificado cuando uno de sus miembros da el significado de una manifestación o mensaje en lenguas. El 2, interpretación. D. Uno de los dones del Espíritu nos prepara a fin de que manifestemos los otros 8 dones. Primera, lenguas. Lenguas, ¿verdad? Ok. Encierren un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Deme las correctas. ¿Quién, yo? Sí, usted, por favor. La A, cuando el Espíritu Santo habla a través de un creyente en un idioma nuevo, quizás sea un idioma desconocido en la tierra. Lilian. B. Los espíritus malignos solo pueden ser reconocidos a través del don de discernimiento de espíritus. ¿Es correcta esa? Yo no la considero correcta. La C. La C es La C. correcta. La Ya. C es correcta, ya. El don de discernimiento de espíritus en ocasiones es útil para ministrar a los enfermos y a los débiles. Lilian, Yorladis, perdón. La D, un creyente puede hablar inspirado por su propio espíritu o por el Espíritu Santo. Rosa, número 4. Otra palabra para las lenguas es Idioma. 5. El propósito principal del discernimiento de espíritu es, Protección ¿sí? al De- creyente en el cuerpo. ¿Contra qué? Contra Contra falsa doctrina, contra espíritus malignos contra el espíritu maligno. y contra personas que se levantan en contra de la voluntad de Dios en la iglesia. Número 6. Para que el don de lenguas edifique el cuerpo, ¿qué más se necesita, Rosa? Interpretación de lenguas. Ok. Violeta, ¿cuáles de las siguientes son reglas para gobernar el uso de las lenguas en la iglesia? Encierren un círculo las letras correspondientes a las declaraciones correctas. El hablar en lenguas no debe crear confusión. C. Si en un culto público no hay entre los presentes alguien que interprete un mensaje en lenguas, quien habla en lenguas debe quedarse callado. Léamelo despacio eso, porque lo leyó. Léamelo despacio, por favor. La número C. La C, sí, la C. Letra C. Si en un culto público no hay entre los presentes alguien que interprete un mensaje en lenguas, quien habla en lenguas debe quedarse callado.
Asegúrese de que haya completado el informe del alumno para unidad 3 y devuelva la hoja de respuesta a su maestro del ICE. Mañana, Dios le bendiga. O mañana sábado. Dios le bendiga. Ya terminamos el libro de dones espirituales, ¿verdad? Ok, ya lo terminamos. Mañana vamos a hacer las unidades, los exámenes de las unidades, 1, 2 y 3. Y vamos a comenzar con el libro. ¿Sí? ¿Se ve? Ok, entonces lo vamos a comenzar. Mañana, si Dios lo permite. Y quiero que me entreguen, cuando hagamos los exámenes, las hojas, ponga su nombre, en letra de orden, por favor, que se pueda leer, porque la vamos a enviar a España para que usted reciba su certificado. ¿Sí? Entonces, las personas que nos están sintonizando, Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que haya aprendido algo, y que Dios le dé más luz acerca de su palabra. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Yo tengo una